Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando el último programa del año en este día 29 de diciembre. No solo la última semana de diciembre, sino que el último programa del año, el último viernes del año. No voy a poder ver a las personas, pero sí las voy a poder escuchar. Pero con personas se refieren a Paz Charpentier y Luciano Cruzcoque, que ya están con nosotros conectados. Parto saludando a nuestro querido senador Luciano Cruzcoque. ¿Cómo estamos, Luciano? Bienvenido. Muy bien, Tomás. Un poco de nostalgia se va este año. Efectivamente. Paz Charpentier, bienvenida desde la región del Biobío. Muy bien, querido Tomás. Le aprovecho de darles un abrazo y saludo a la distancia. Obviamente desearle un muy feliz año nuevo a todos quienes nos escuchan. Y especialmente, adivinen, a las personas de la región del Biobío, mi región. Álvaro Iriarte, bienvenido aquí en el estudio con nosotros. Muchas gracias. Volviendo a la presencialidad, después de un tiempo, saludo a la distancia a Paz y al senador, y encantado de estar aquí cerrando el 2023. Ha sido un año intenso, hay temas de conversación, por supuesto, de actualidad, pero siempre es interesante hacer un pequeño balance de lo que ha sido este año en términos políticos, en términos sociales. Un año marcado por los ejercicios electorales, elegimos Consejo Constitucional, fuimos a votar el pasado 17 de diciembre, un año que estaba marcado también que por la crisis de delincuencia, por el estancamiento económico. Ha sido un año complejo, ¿no? Ayer nos tocó conversar con Alejandro de San Francisco, nuestro jueves de historia, y la verdad es que ha sido un año movido no solo en Chile, sino también en el mundo, ¿no? Basta ver lo que pasa en Argentina, lo que ocurrió en España, lo que pasa en Medio Oriente, entre Israel y Palestina, lo que ha seguido ocurriendo entre Rusia y Ucrania. La verdad es que el mundo vive momentos bastante interesantes, complejos, polémicos, desafiantes, y Chile no ha estado exento de ello. Parto con Luciano Cruzcoque. ¿Cuál es el balance políticamente hablando que haces de este 2023, Luciano? Un año en que muchos han hablado del año perdido, estos 4 años perdidos a propósito de los ensayos constitucionales que ha hecho Chile. ¿Cómo ves este 2023 mirándolo en retrospectiva? A ver, en el lado brillante finalmente de todo el proceso constitucional, primero nos dimos cuenta al final, porque no creo que hayan sido perdidos, algo de reflexión finalmente nos termina dejando todo esto que terminó sucediendo con los rechazos, primero del pésimo proyecto constitucional por más de un 62% rechazado, y luego de un proyecto que yo creo que tenía méritos, sobre todo el de tratar de arreglar el sistema político, que todavía sigue siendo una deuda pendiente, y me parecía que era el tema central del segundo proceso constituyente, que era cómo logramos ciertos equilibrios para que se puedan acordar ciertas materias, para que no existan partidos, islas, chicos, pequeños, diputados con un 1%, etcétera, que eso es algo pendiente. Por tanto, este acuerdo por doble negativo de que nos vamos a quedar con la Constitución Pinochet-Lagos, por ponerle algún... finalmente puede ser un punto de partida, una base para ir mejorando el sistema político y poder ir teniendo una democracia más sólida, mejor, que nos permita acordar, progresar y volver a escuchar palabras como desarrollo, crecimiento económico, que hoy día, dado el acuerdo de SQM con Codelco, paradojalmente, nuevamente Ponce Lerú, y esta vez con los aplausos de la izquierda que denostaba a una empresa líder como es SQM, nos permite pensar que pragmáticamente, si las cosas se hacen con algún pragmatismo y pensando en que el Estado tiene capacidad también de poner en movimiento al mundo privado y capturar esas rentas y tener plata para precisamente todo lo que hay que hacer, crecer, desarrollarnos un poquito, se podría pensar en que las cosas pueden mejorar. Eso es por el lado brillante. Por el lado lamentable, el desempleo, que es terrible. Hoy día tuvimos cifras de desempleo en la región metropolitana, las cifras oficiales del INE, ¿verdad? 9,7% de desempleo es mucho. Creo que ahí a la ministra del Trabajo cuando asiste al Congreso es para defender proyectos que no promueven la idea de trabajar, sino en general la idea de que no se trabaje en ciertas fechas, ya lo vimos con los moles, etcétera. Desempleo, creo que es importantísimo. Los casos de corrupción política en el asunto convenio, ¿verdad? Que finalmente terminaron desfondando y pegándole al gobierno fuertemente por parte de Revolución Democrática y buena parte del Frente Amplio. Creo que eso marca un poquito el año y por supuesto el fin de los procesos constitucionales que espero finalmente le sirvan al país para haber aprendido la lección de que
Acá el problema se produce cuando el país no avanza, no crece, ¿verdad? Llevamos 10 años de estancamiento producto de una pésima reforma constitucional y por eso hay que tener mucho cuidado con las reformas que se aprueban en el Congreso. Una reforma económica, tributaria que se hizo el año 2014 por parte del ministro Arena, que le quitó 8 puntos de crecimiento, más o menos, según lo que estimó la Comisión Marfan, al país. Así que ese sería en términos genéricos el balance del año. Paz Charpentier. Bueno, a mí me gustaría verlo desde dos miradas. Lo primero, yo creo que se completa otro año más de postergación de las demandas sociales más sentidas por los chilenos. En eso me parece importante instar al gobierno y también a la política a que se priorice de una vez por todas aquellas demandas que se encuentran pendientes y que en alguna medida explicaron también la Revolución de Octubre del 2019. Un ejemplo icónico en esta materia me parece a mí, y precisamente con ocasión del debate o discusión relativa a la supuesta reforma de pensiones de la ministra Jara, tiene que ver con eso, con que se cumple otro año más de la no reforma al sistema de pensiones en circunstancias de que en Chile tenemos un diagnóstico respecto a lo que se debe hacer hace más de 15 años. Bueno, es realmente vergonzoso, me parece a mí, que existiendo un acuerdo, por ejemplo, para aumentar la pensión garantizada universal, el gobierno decida continuar sacrificando a los miles de pensionados hoy que no tienen unas condiciones de subsistencia, condiciones materiales de subsistencia que sean adecuadas, y hoy termina, o más bien en un par de días termina otro año sin llegar a avances sustantivos en esta materia para miles de chilenos. Eso es un ejemplo de entre otros que existen en materia social que han sido postergados por muchos años, no 4, sino que, por ejemplo, en materia de pensiones por más de 15. Y por otro lado, en relación al Estado, yo creo que algo que marca este año, Tomás, sin duda, tiene que ver con dos cosas. Uno, con cómo yo creo que ha quedado claro el mal gasto de la caja estatal que se realiza por parte del Estado, y tenemos varios casos en esa materia. Por ejemplo, la evasión al Transantiago no disminuyó durante este año, tampoco se le dio prioridad. Por ejemplo, las asignaciones truchas fue otro caso que nos comprobó y nos dejó claro a todos los ciudadanos cómo se están gastando, o mal gastando más bien, los recursos. A través de estas asignaciones truchas con ocasión del caso convenios. Las horas extras de las municipalidades, otro ejemplo de mal gasto de la caja estatal. Los programas públicos mal evaluados. ¿Qué programas públicos mal evaluados se terminaron este año? Sería bueno saber si existe alguno o van a permanecer durante el año que sigue. Bueno, nos ha quedado claro a los ciudadanos el mal uso que se hace de los recursos que muchas veces, contra la voluntad de los propios ciudadanos, tenemos que pagar periódicamente, por ejemplo, a través del IVA o a través del impuesto a la renta. Y por otro lado, el Estado también, los casos de corrupción. Creo que también marcaron la pauta este año, de manera tal que si yo tuviera que tal vez resumir este año, diría, bueno, cómo ha hecho agua el Estado por todos lados durante este año, dirigido además por un pésimo gobierno, que yo me atrevo a afirmar que creo que es uno de los peores gobiernos de la historia reciente de nuestro país, Tomás. Álvaro Iriarte. Mira, yo voy a partir con lo bueno, porque creo que a veces uno se olvida de reconocerlo. No hay mucho, pero yo me atrevería a decir que este año, contra todo pronóstico, tiendo a creer que el nivel de polarización en la sociedad y a nivel de familias, de barrios, ha ido volviendo a los niveles pre-2019. Yo me atrevería a decir que hoy día tenemos claramente una élite intelectual altamente polarizada, tenemos un debate político muy tensionado, también con altos niveles de polarización, pero en lo que podríamos decir que lo que es la masa de los ciudadanos y en el fondo en las familias, en las conversaciones, yo tiendo a creer que eso ha bajado y eso va a ser positivo en un futuro, ¿ya? Y lo segundo positivo es que yo tiendo a creer que también hoy día existe en el 2023, después de esta verdadera obsesión constitucional, algunos han llamado borrachera constituyente, o sea, ustedes le ponen el nombre que quieran, hay lecciones positivas y una de ellas es que no era el tema de la Constitución. Y ya es cada vez más común encontrar gente que admite que no era el tema de la Constitución y que en el fondo nos hemos perdido tiempo valioso. Y eso de alguna manera también es positivo. Ahora, no sabemos en qué se va a traducir. Si se va a traducir en que vamos a resolver problemas concretos, reales, para la gente, pero sí hay un tema. Y en el aspecto negativo yo me quedaría con 3. Primero,
yo creo que Chile está viviendo no una crisis, sino que entró lamentablemente en un ciclo de violencia e inseguridad. Pocas veces hemos experimentado un ciclo, hemos atravesado por malos momentos, pero acá tenemos un ciclo, o sea, no hay día que no tengas delitos violentos que van desde dejamos de tener hurto y ahora son robo con intimidación, robo con violencia, las modalidades que han sido importadas como el secuestro extorsivo, el sicariato y otros tipos de delitos de esa naturaleza, y esto se puede ver a lo largo de todo Chile. Por eso es un ciclo en una crisis. O sea, no está pasando solamente en Santiago, en Concepción y en Valparaíso, que son las ciudades o los conos urbanos más importantes del país. Esto pasa incluso en lugares que nunca habían experimentado este tipo de delitos como homicidio, secuestro, robo violento. Segunda cosa negativa, Tomás, yo creo que el gobierno ha sido exitoso desde la perspectiva de avanzar en lo que a ellos les importa, que no son las problemáticas de crecimiento, desarrollo, infraestructura, seguridad, migración, sino que es el avance de una agenda ideológica muy clara y muy determinada. Y en eso el gobierno ha sido exitoso. O sea, la situación de la crisis de las ISAPRES en gran parte es éxito para el gobierno, sobre todo para el segundo piso que quiere terminar con las ISAPRES. Independiente de cómo se resuelva, Tomás, pero hay un avance de esa perspectiva. El hecho de que hoy día solo esté en la indicación el 2% de aumento de la de cotización a la cuenta individual es también una victoria, porque todo el resto se pierde en pozos comunes. Y así tú puedes empezar a ver en materia educativa, en materia de salud. Esas son las dos cosas más negativas para mí. El ciclo de inseguridad y el avance exitoso de la visión ideológica del gobierno. Lo comentaba el senador Cruzco que hoy día tuvimos novedades del desempleo, ¿no? Del mercado laboral chileno. Hay cifras del INE, efectivamente, el Instituto Nacional de Estadística, que hace su encuesta nacional de empleo. El desempleo vuelve a subir en el último año, fuerza de trabajo crece más que los ocupados, ¿ya? El mercado laboral chileno sigue bajo presión. La tasa de desocupación se ubicó en 8,7% durante el trimestre septiembre-noviembre de 2023, de acuerdo al INE. La cifra significa un incremento de 0,8 puntos porcentuales en 12 meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo, 3,8%, fue mayor a la presentada por las personas ocupadas, que es del 2,9%. Es decir, hay más gente buscando pega que encontrando trabajo, evidentemente, ¿no? Y en la región metropolitana eso sube y llega casi al 10%, si no me equivoco está en el 9,7%. Y lo que da cuenta uno de los temas que plantean cada uno de ustedes en su balance, en mayor o menor medida, y que tiene que ver con la situación económica, ¿no? Y es bien interesante porque cuando uno revisa los discursos que da y las cadenas nacionales que da el presidente de la República a propósito, por ejemplo, de la presentación de los proyectos de presupuesto anual, los 2 últimos años ha dicho que el foco del presupuesto está puesto en el crecimiento económico y en la generación de empleo, que es algo que, dicho sea de paso, dicen casi todos los presidentes, porque es algo vende bastante, no solo vende, sino que además es realmente importante para los chilenos, ¿no? Que haya trabajo y que el país crezca. La verdad es que los resultados económicos del gobierno no solo son mediocres, sino que son muy malos, ¿no? En Chile se destruye el empleo, en Chile la economía no crece, salvo un dato del The Economist que este gobierno trató de vender como la verdad revelada. La verdad es que la situación es muy mediocre. En Chile han salido decenas de miles de millones de dólares en los últimos años en materia de inversión. Hay pocas empresas invirtiendo en Chile, han visto mejores alternativas en el continente. Y lo cierto es que eso plantea un desafío que es bastante grande, porque no es solo un año mediocre, sino que tú empiezas a acumular ya una suerte de tendencia de crecimiento muy marginal de Chile, que al mismo tiempo afecta tu capacidad de crecimiento potencial hacia el futuro, ¿no? Que hoy día es del orden del 2%, o sea, es muy bajo. Y es interesante a la vuelta de la pausa analizar lo que viene en materia política, porque el gobierno post plebiscito le ha puesto el pie en el acelerador a 2 reformas que atacan directamente esta materia. Por supuesto, la reforma tributaria, lo que han llamado el pacto fiscal y la posibilidad de presentar una alza de impuestos, pero al mismo tiempo una reforma de pensiones, que también una reforma tributaria media encubierta, porque en realidad cuando te exigen cotizar un 4%, un 6% adicional, de los cuales 4 puntos irían a un fondo estatal, te están cobrando un impuesto al trabajo encubierto. Y es bien interesante porque ambas medidas afectan el panorama económico, el panorama laboral, el costo del trabajo y, por supuesto, la situación económica del país. Vamos a hacer una pausa comercial y a la vuelta vamos a volver precisamente con eso. ¿Qué viene para el gobierno? Entonces, sus principales reformas. Estamos con Luciano Cruzcoque, Paz Charpentier y Álvaro Iriarte, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Luciano Cruzcoque, senador por la región metropolitana. Estamos conversando con Álvaro Iriarte,
tuve aquí un enredo de cable, pero ya lo solucioné. Te noto complicado. Ya lo solucionamos. Oye, lo más simpático, estamos con Álvaro Iriarte, Pacha Peter, lo más simpático de todo esto, queridos Luciano y Braz, es que no los vemos porque la pantalla está en... Debe decir en negro, pero técnicamente está en azul. Está en azul. Así que simplemente escuchamos las voces desde lo alto de Pacha Pentiera analizando desde Concepción. desde Zoom. Desde Zoom estaba pensando. O de alguna Desde la nube. Para orientarte, La Paz y yo nos vemos muy bien. Ah, ya, muy bien. Me imagino. No esperaba otra cosa. Claro, yo no alcancé. La Paz un poco mejor, por supuesto. Oye, fíjate, lo peor de todo Muchas gracias, senador. es que se ven en YouTube, así que Sí, no crean que están fuera de las cámaras. Yes. Oye, saludemos a quienes hacen posible el programa. Aprovechamos de agradecer a nuestros auspiciadores que han hecho posible el programa durante este año 2023. Varios de ellos además siguen con nosotros el próximo año. Así que, y llegarán otros nuevos, por supuesto, también. Así que aprovechamos de agradecerle a nuestros auspiciadores, también a nuestros miles de auditores que día a día nos escuchan acá en Nuevas Voces de Agricultura por el cariño, por el apoyo. Les quiero contar que Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido sus magíster, sus diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Hoy el verde, más que un color, es una acción diferente. Por eso en BCI cuentas con leasing verde y seguro automotriz verde para apoyarte en tus proyectos sostenibles. BCI hoy puede ser diferente. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Habíamos dejado planteado el tema de las reformas del gobierno y que tiene que ver en realidad con qué se viene el gobierno para el próximo año, particularmente en materia previsional y en materia tributaria, donde el gobierno ha tratado de pasar a la ofensiva y que son dos reformas, digámoslo así, estructurales o centrales, pilares del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Vi una declaración no solo del senador Cruz Coque, sino que además busqué la declaración del subsecretario de Previsión Social, porque el senador Cruz Coque lo viene MOL celebrando la apertura del subsecretario de Previsión Social, y efectivamente el subsecretario de Previsión Social decía que esta fórmula 3-2-1 del gobierno, que no es 3-2-1, porque en realidad es como 3, 1,4 Claro. y 1, en realidad es un 4, 1,4 y un 0,6 ahí que va para un seguro raro intergeneracional, con altas letras chicas como es habitual en el gobierno. Lo cierto es que dice el subsecretario que no está escrito en piedra, que están dispuestos a conversarlo, ¿no? Que no es un intransable. Y por supuesto, estos serán los marcos de una semana en que se han tratado de intensificar las negociaciones o las conversaciones para ver si vuela la reforma previsional del gobierno. Hay voces llamando a llegar a un acuerdo un poco a todo de evento, a no volver a fracasar, han dicho algunos, en materia previsional. Y por otra parte está el pacto fiscal que camina por un carril paralelo, pero que probablemente ya en marzo entremos de lleno a discutir esta posibilidad de volver a aumentar los impuestos, que es lo que busca el gobierno a través de distintas fórmulas. Te pregunto, Luciano Cruz Coque, ¿qué disposición hay a efectivamente, por parte del gobierno, a que el 6% de la cotización adicional vaya a la cuenta individual? Y si no es así, bueno, ¿qué posibilidad real hay de que haya acuerdo en esa materia? ¿No será más fácil explorar acuerdos en otros temas como la pensión garantizada universal, o bien separar los proyectos y aprovechar la cotización del 2% en el gobierno ya se dio y aprobar eso y con eso avanzar? ¿Cómo ves la situación de la reforma previsional, Luciano Cruz Coque? Bueno, yo creo que la solución la dio en su momento, cuando era libre de hacerlo y no estaba capturado por el cargo ofrecido el hoy día presidente de Televisión Nacional, Francisco Vidal. Esto se soluciona precisamente aumentando progresivamente la PGU por la vía de impuestos generales y llevando los 6 puntos de cotización adicional a las cuentas individuales de los trabajadores. Yo quiero ser muy claro en esto. Acá se dice, mire, es que hay que llegar a acuerdos. No cualquier acuerdo es bueno. Estamos viendo las consecuencias de la nefasta reforma tributaria de hace 10 años por parte del ministro Arenas, ¿verdad? Que sumió a este país en el marasmo del decrecimiento, que es algo que defienden todavía mucha gente que forma parte del Frente Amplio. Nosotros no vamos a aprobar malas reformas. Hoy día el Estado va a tener ingresos extraordinarios por la vía del acuerdo que hizo SQM con Codelco, del gobierno, ¿verdad?,
va a tener ingresos extras y se puede ir aumentando progresivamente la PGU. Eso es solidaridad. Solidaridad se hace con impuestos generales, pero la propiedad de las rentas del trabajo de las personas, sobre todo de aquellos trabajadores más vulnerables, a los cuales en cualquier trabajo formal se les va a sacar un 4% del aumento, y el 2% que se dice que va a cuentas individuales también tiene ciertos mecanismos de corrección que ellos llaman intrageneracionales, y han tenido que buscar una especie de jerigonza, de léxico comprensible solo para ello, para tratar de explicar lo inexplicable, que es que en cualquier parte del mundo, como dijo Francisco Vidal, la solidaridad se hace por la vía de impuestos que los pagamos todos y que son progresivos, y no castigamos a los trabajadores más vulnerables para que esto vaya a un fondo común de 150.000 millones de dólares. Yo quiero que se dimensionen más o menos lo que eso significa. 150.000 millones de dólares administrado por el gobierno de turno. Además el gobierno no ha sabido explicar por qué eso va a rentar más que en una AFP. Que lo que ha rentado históricamente, por ejemplo, el Fondo A, 5% más UF. No saben explicar por qué este sistema va a ser mejor. Lo que quieren es hacer caja. Entonces ingresan un impuesto solapado para Salacún Universal. Ese proyecto ya existe. Se financia con un 0,1 del seguro de cesantía. Está la Comisión de Educación, pero ellos no quieren ponerle movimiento porque no creen en la libertad de elegir. No creen en que usted pueda administrar mejor esos recursos que un funcionario de turno del gobierno de turno. Esto ya pasó en Argentina. Se tomaron esos fondos de pensiones y se usurparon las AFJP que existían. Porque existía este fondo que estaba precisamente en manos del gobierno. Nosotros no queremos que eso suceda, así que no vamos, aquí se dice, cedamos, sí, busquemos las 3 reformas de seguridad, reforma tributaria, reforma de pensiones, y busquemos cómo, ¿verdad? Con el aumento en ingresos que va a tener el Estado, financiamos solidariamente pensiones y a aquellos que reciben menos pensiones. Pero ya hubo una reforma enorme que fue la PGU, que le agregó al 90% más pobre 206.000 pesos a cada una de las cuentas personales. ¿Que eso es suficiente? No. Podemos crecer, evidentemente, en la medida que el país va teniendo más recursos. Hoy día, al parecer, el ministro Marcel va a poder disponer de eso, y espero que eso cambie también el tenor de las negociaciones, que hoy día ha sido oídos sordos por parte del gobierno. Paz Charpentier. Bueno, Tomás, ya que mencionaste hace unos minutos el tema relativo al desempleo, yo quiero también comunicarle a las personas que nos escuchan que todavía no alcanzamos los niveles de empleo y desempleo de antes de la Revolución de Octubre del 2019. Es decir, la recuperación ha sido extremadamente lenta. Y eso es bastante triste, digamos, para quienes hoy se encuentran buscando oportunidades para poder pararse sobre sus propios pies, ganarse sus propios recursos y pagar, obviamente, las necesidades que para él y su familia. Segundo, a mí me parece que las fiestas de fin de año, particularmente el Año Nuevo, Tomás, debería tal vez conmover a la ministra Jara para que le diga la verdad a los chilenos. Que esto efectivamente no es una reforma de pensiones, sino que más bien un alza de impuestos encubierta, por lo que comentaba el senador, porque la verdad es que un 4% se va directamente a este fondo común y vaya a saber uno en dónde terminan esos recursos. Eso por una parte. Segundo, yo realmente resulta un poco bastante incomprensible que, atendida la realidad económica que tenemos en nuestro país, el gobierno insiste en poner la soga al cuello a los empresarios de distinto tamaño, pequeñas e incluso medianas, no solo las grandes empresas, porque claro, ellos tienen una mayor espalda financiera y pueden soportar todos estos cambios, pero para mí resulta incomprensible que, por ejemplo, cuando se hable de cotizaciones, además de cargarle la mata íntegramente a los trabajadores que van a perder sus porcentajes adicionales o extras para llevarlos a sus cuentas de capitalización individual, no se piense, por ejemplo, en una flexibilidad mayor para proteger a aquellos pequeños y medianos empresarios, que un alza en materia de cotizaciones importante puede ser complicado de sobrellevar. Y en muchos casos desincentivar el empleo, desincentivar la formalidad. Entonces, yo digo, bueno, aquí yo creo que existe un consenso en que debemos aumentar sustantivamente las cotizaciones previsionales. Eso es una realidad, es un diagnóstico que tenemos desde hace años, más de 15 años. Sin embargo, yo creo que debiera pensarse en tal vez una flexibilidad respecto de los pequeños y medianos empresarios para que eventualmente ellos, atendido su tamaño, pudieran cotizar tal vez
por sus trabajadores un porcentaje menor, para que puedan tal vez contratar a más personas y no que esta reforma previsional además no solo le robe la plata a los chilenos en un porcentaje, sino que además le cargue la mata a los pequeños y medianos empresarios, fomente la informalidad laboral y al final del día produzca un mayor desempleo. Creo que es un punto que es relevante de mencionar porque muchas veces no se menciona. Es importante aumentar las cotizaciones, pero sin que esto genere repercusiones negativas y obviamente pelear hasta el último punto para que estos puntos de cotización adicional vayan íntegramente a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores. Y ver además otras posibilidades de cotización, otras vías, como por ejemplo que se comience a cotizar a través del consumo. ¿Por qué? Porque lo importante es que las personas todas coticen y no tengan lagunas previsionales. Y la manera de garantizar eso en un contexto laboral y económico como en el que nos encontramos probablemente sea más viable vía consumo y no vía contratos de trabajo hoy en día, aun cuando obviamente eso es lo idóneo, pero la realidad es que no es así y tenemos que enfrentarla de alguna manera, porque tenemos que lograr un sistema previsional que sea sustentable, que sea basado en la responsabilidad individual, y creo que hasta el momento no existe esa alternativa sobre la mesa, Tomás. Álvaro Iriarte. Mira, yo solo quiero tomarme de una frase que dijo el senador. Estamos viendo 10 años de la reforma. Bueno, yo creo que cuando uno haga historia, me imagino yo que a lo mejor saldrá alguna historia de Chile, del centro de extensión de la Universidad de San Sebastián o de otras casas de estudio, cuando miren, se van a dar cuenta que en el fondo se tiene que hablar de la década perdida. O sea, en el fondo Chile perdió 10 años. Y es un error la gente que te dice, no, si son los 4 años de Boric, después nos recuperamos. No, son 10 años perdidos y te vas a demorar por lo menos al ritmo que estamos hoy día, 10 años más en salir del hoyo en que caíste. Entonces, la gente lo pone en perspectiva, pero ya tienes 20 años, más lo que pierdas, porque esto tiene que hacerse por la vía de reformas, modificaciones legales y qué sé yo, tienes 30 años. Eso es una generación. O sea, acá va a haber una generación de chilenos que probablemente enfrenten peores condiciones de calidad de vida desde perspectiva material, cultural y acceso a un sinnúmero de otros bienes y prestaciones que se originan en la década perdida. Ahora, en materia previsional, yo tiendo a creer que acá hay al igual que en materia tributaria, yo creo que lo que dice el senador Cruzcoque, a uno como votante le encantaría que fuera la postura mayoritaria, predominante y oficial de la oposición. Esto de decir, yo no vamos a aprobar malas reformas. Pero lamentablemente hoy día, por lo menos si uno hace una foto, la experiencia hacia atrás no es esa. La experiencia hacia atrás es que se privilegia el acuerdo y el consenso. Hay una frase que a mí me gusta escucharla cada cierto tiempo porque me recuerda la importancia de la convicción, pero también de la coherencia en las ideas. Los grandes acuerdos nacionales. Este país está fijado en el ideario colectivo que los grandes acuerdos nacionales son la solución al problema y que el acuerdo en sí mismo es un fin y es bueno, sin importar el contenido. Y por eso yo valoro lo que dice el senador Cruzcoque. Efectivamente, si la reforma es mala, es mejor votarla en contra y que si tienen los votos el gobierno que la apruebe con esos votos, pero después tienes posibilidad de pelear. ¿Cuál fue el problema de la reforma del 2013? Uno de los problemas mediáticos, comunicacionales y políticos, Tomás. Como se aprobó por unanimidad, después cada vez que tú salías a criticar, oye, es que la reforma es mala, pero ¿cómo si la derecha dio los votos para aprobar la reforma de la presidenta Bachelet? Entonces cambiaba la discusión y le ibas a preguntar a los personeros que estaban vigentes en esa época y la única defensa era, es que la hicimos menos mala. Eso no es suficiente. Entonces aquí la reforma de la previsional es mala. Es mala porque no pone el énfasis y el acento en lo que corresponde, que es aumentar las cotizaciones para que entren a las cuentas de ahorro individual de los ciudadanos. Y faltan otros aspectos como aumentar la edad de jubilación, como establecer franquicias que permitieran generar un mayor aporte voluntario, claro, adicional, incentivo. Entonces, esto es simplemente más impuestos. Y eso es malo, porque además tienes el otro tema que le han puesto un nombre, porque en eso sí que han sido creativos en este gobierno. Todos sabemos que es un alza impuesto y punto. Y como se rechazó el concepto de reforma tributaria y perdieron esa votación, ahora inventaron el pacto fiscal. ¿Te fijas tú? Pero es lo mismo. Entonces, aquí hay que estar muy atento, porque en el fondo cualquier cosa que se apruebe en esa línea va a seguir profundizando el ciclo de decadencia en que está el país.
Y eso es una realidad. Fíjate que a propósito de esto que plantea Álvaro y que dice en relación con lo que anunciaba Luciano, que a mí efectivamente no me cabe duda que es la posición de Luciano, pero sí me cabe duda que hayan otros parlamentarios que digamos, estén en otra posición. El diputado Juan Santana... Oye, pero perdón, solo para aclarar, en la interna de conversaciones que hemos tenido con los senadores de Chile Vamos, hay bastante acuerdo, y en los diputados, incluso los que se abrieron de Renovación Nacional, salió el líder de quien lleva la reforma de pensiones, que es Frank Sauerbaum, al menos en el lado de Chile Vamos, y señaló lo mismo. Entonces, creo que el gobierno está en un problema, y esto ya se rechazó una vez, y hoy día creo que el costo es mucho menor de rechazarla por segunda vez, porque la verdad es que es una mala reforma. Eso, fíjate que a propósito de esto mismo, porque el diputado Juan Santana habla en esa línea, diputado del Partido Socialista, que además es el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, dice: si la oposición se atreve a rechazar la idea de legislar la reforma previsional, el costo va a ser gigantesco, dice. Pero además mira lo que agrega. Además, dice, una nota a la tercera, el parlamentario y presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara cree que la forma de obligar a la oposición de llegar a un acuerdo es someter este proyecto a votación, con lo cual se desnuda que el verdadero interés del diputado Santana, que es un diputado de gobierno, no es llegar a un acuerdo en materia previsional, es obligar la votación del proyecto para que, supuestamente por el temor al costo, la oposición llegue a acuerdo, ¿no? Entonces es una lógica totalmente distinta y que da cuenta de evidentes contradicciones al interior del oficialismo, porque no hay que ser en esto tampoco ingenuo. Hay un importante sector de la izquierda que ya está molesto con que hay un 2%, es menos el 1,4%, pero en fin, que hay un 2% en el papel que vaya a cuentas individuales. Con lo que sea. Porque no hay que olvidar que este es un gobierno que ha transitado desde buscar la sensación de los fondos acumulados ya en las cuentas individuales, vale decir, del 10% que usted lleva acumulando hace varios años, a decir, no vamos a tocar eso, pero para adelante queremos reemplazar el sistema de FP, derogar el decreto de ley 3.500 y que los 6 puntos vayan a fondo estatal o fondo solidario, como le dicen, ¿no? Bueno, la reforma actual, si bien reemplaza en definitiva el sistema de pensiones que existe, no deroga el 3.500, eso se lo están saltando, y hay 2 puntos que están dispuestos a dar a cotización individual. O sea, hay intenciones al interior del oficialismo que por supuesto plantean un escenario al menos complejo a lo que efectivamente es una muy mala reforma de pensiones. Vamos a hacer una pausa comercial y en pocos minutos retomamos la conversación. Estamos con Álvaro Iriarte, Paz Charpentier y Luciano Cruzcoque, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Luciano Cruzcoque, con Paz Charpentier y con Álvaro Iriarte, acá en la 92.1 FM. Vamos a terminar esta conversación de día viernes, en este último programa del año, con un breve repaso de cómo ven el año 2024, ¿no? ¿Cuáles serán los principales desafíos, por supuesto, en materia política, en materia social para Chile el próximo 2024, un año que tiene además nuevamente elecciones municipales? Si algunos quieren hacer primarias, van a haber primarias en julio, así que los que están cansados de ir a votar, la verdad es que es probable que tengamos votaciones bastante luego. Viene el trabajo municipal, viene, como comentábamos, la discusión de estas reformas del gobierno. Probablemente la situación de delincuencia, de violencia siga tornándose cada vez más compleja. Esto en general es una pendiente resbaladiza, con este gobierno hay pocas esperanzas de que eso cambie. Y en materia económica, claro, el gobierno dice que el próximo año sería mejor que este. Tampoco es mucho decir, porque la verdad es que este año no crecimos. Pero es bastante interesante ver cómo se ve el próximo 2024, Luciano Cruzcoque. ¿A qué poner atención en lo que venga el año que empieza el próximo lunes? A ver, primero, no contar la leche antes de venderla. El cuento de la lecherita, ¿se acuerdan ustedes? Yo siento que el mundo de la derecha y de la centro derecha, que incluye a los republicanos, que incluye a Chile Vamos, incluye un mundo de centro también que se ha desilusionado de la exconcertación, da por sentado que el próximo gobierno es del mundo de su idea. Y yo no estaría tan seguro. Yo tengo la impresión de que las distintas querellas y contraquerellas que se han formulado entre republicanos y Chile Vamos no hacen ningún favor. El votante de este mundo de ideas no distingue mucho entre coaliciones políticas, sino que distingue candidatos principalmente. Luego yo veo un poco de inmovilismo en términos de llegar a entendimientos. Obviamente que Chile Vamos y republicanos son cosas distintas, pero hay que tender puentes. Y si no se tienden puentes para llegar a distintos acuerdos, por omisión, por entendimiento en distintos lugares, si no se suma más formalmente también a ese mundo de demócrata y amarillo que finalmente estuvo también con
por las ideas del rechazo, que son las que le hacen sentido un poco culturalmente a la población. Si eso no se consolida, yo no creo que la izquierda esté del todo muerta. Lo de Pancho Vidal en Televisión Nacional es un signo. Lo del amedrentamiento permanente a la prensa es otro. El gobierno se va a poner en modo electoral y creo que hay una cierta ingenuidad o falta de previsión para, si el día de mañana nosotros queremos sacar a Sharp, sacar a Iracy Hasler, ganar nuevamente Recoleta para sacarla de las garras del señor Jadwe, vamos a tener que hacer un ejercicio de entendimiento que hoy día no se está haciendo. Yo estaría atento a eso por parte del mundo de ideas de centro derecha. Y por parte del gobierno, yo también tengo dudas de que esto vaya a ser. No hay una vocación real por cuando hay proyectos de seguridad, efectivamente, que yo creo que ahí sí se ha hecho algo, principalmente gracias al Congreso y un poco a pesar del gobierno. Si nosotros estamos indultando al señor Luis Castillo, que lo trasladan a una cárcel especial, porque no solamente es un peligro para la sociedad, es un peligro para los internos. Ese señor obtuvo un indulto presidencial y un señor obtuvo pensión presidencial cuando había quemado un supermercado, saqueado un supermercado. Entonces, las señales que da el gobierno en materia económica y en materia de seguridad son enormemente contradictorias y tengo poca esperanza de que eso vaya a cambiar. Espero un enorme tapabocas al respecto por el bien del país. Paz Charpentier. Bueno, tema súper relevante porque además mañana se cumple un año desde los indultos del presidente Boric, desde ya del año pasado, digamos. Un año desde que Luis Castillo fue indultado y no pasó ni siquiera un año y ya Luis Castillo estaba preso y, como bien recuerda el senador, separado de otros internos, precisamente por su alta peligrosidad. Y se suma a esto de las pensiones de gracia. Y yo quiero comunicarle a las personas que nos escuchan que fíjense que esas pensiones de gracia superan los 500.000 pesos. Y hace un rato atrás estábamos hablando de la pensión garantizada universal, que es alrededor de 200.000. 200.000 pesos para personas que trabajaron toda su vida. Y por otro lado tenemos pensiones de gracia con la venia del gobierno para delincuentes de 500.000 pesos. O sea, esa cuestión es despreciable totalmente. Y por eso pienso que para el próximo año, Tomás, y aquí un llamado a quienes están en cargo de representación política en el Congreso, como el senador presente, pero para aprovechar, fíjense ustedes de que este es el momento de abordar la agenda de seguridad, porque como bien debe saber el senador y le debe constar, muchos de los proyectos de seguridad aprobados este año fueron con los votos del oficialismo en contra. Y por lo tanto, cual sea el gobierno, el próximo gobierno, el color político del próximo gobierno, la verdad es que el momento idóneo para avanzar en materia de seguridad es hoy. Porque cuando eventualmente la derecha esté nuevamente en el gobierno, la izquierda va a volver a comportarse exactamente de la misma manera que lo hizo durante el gobierno del presidente Piñera, negándole la sal y el agua a todos los proyectos en materia de seguridad que contribuyen a garantizar el orden público para los chilenos y por lo tanto esa debe ser la prioridad el próximo año y los años que restan de gobierno del presidente Boric, porque es ahora el momento de abordarlo. No podemos perder la oportunidad de contar con escasos votos de la izquierda en esta materia, Tomás. Álvaro Iriarte. ¿Qué se viene? Bueno, fíjate que yo creo que primero, efectivamente, para la gente que está agotada de cansancio electoral, porque hemos tenido más de una elección por año pero en promedio una desde el 2020 a la fecha. Tú bien lo dijiste, vienen las elecciones municipales, el voto es obligatorio. Tiendo a creer que más de alguno va a revalorizar el voto voluntario en las primarias. Claro. Y por supuesto se viene el típico titular de la prensa nacional: baja participación en las primarias. Señores auditores, las primarias no tienen por qué tener participación elevada si son primarias dentro de una coalición, de un partido, incluso muchas veces hay dinámicas distintas. No se asusten por el titular. Yo creo que eso es importante comentarlo. Lo segundo es que yo tiendo a creer que vamos a ver una pugna bien interesante entre las dos preocupaciones que generalmente rankean más arriba en las encuestas: la delincuencia, seguridad y el tema económico, ¿ya? Pero ¿por qué yo digo esto, Tomás? Porque esto es muy interesante a mirar para Chile, porque de uno de estos dos temas puede surgir una figura de outsider. Ojo con eso. Todos están acá mirando mucho a Milei, pero claro, Milei, cuando tú empiezas a analizar en detalle, Milei surge porque la situación económica en Argentina es muy crítica y fue la que comandó la mayor preocupación, angustia, exasperación, rabia, sentimiento de injusticia de la gente. Particularmente el fenómeno inflacionario. Las juventudes nuevas.
Cuando tú revisas lo que ha sido hasta ahora el track de las encuestas en Chile, lo que va tomando ese papel es la seguridad, delincuencia. Y por lo tanto, sin aventurarte, porque no tiene que ver con nombres, sino que con conceptos e ideas, yo tiendo a creer que si esto se mantiene, o si por el contrario aumentar el tema económico como preocupación de los hogares chilenos y de las familias, probablemente una figura que venga a golpear la mesa desde afuera podría tener dos perfiles, o un perfil estilo Bukele, si el tema predominante es seguridad, o un perfil Milei, si el tema predominante es economía, grasa en el Estado, o sea, esta dinámica. Y eso es súper importante, porque eso puede abrir un debate que no está existiendo hoy día en Chile, que es de la figura políticamente incorrecta. Y lo otro que yo creo que se viene, Tomás, sin lugar a duda, es una perspectiva que tenemos que tener en consideración, que es el gobierno ya pasó la mitad, va a cumplir en marzo 2 años. Se ha acabado el tiempo en que el gobierno puede efectivamente profitar o puede beneficiarse de lo que haga. Claro. Y eso va a marcar también la tendencia. Yo me sumo a lo que decía el senador Cruzcoque. Va a cambiar el eje electoralista, la prensa, las comunicaciones, porque vas a tener que ver qué mostrar de cara a lo que viene. Álvaro Iriarte, Luciano Cruzcoque, Paz Charpentier, muchas gracias por acompañarnos acá en Nuevas Voces. Que tengan un muy feliz año, queridos panelistas. Igualmente ustedes, queridos auditores, que tengan un buen fin de semana en familia. El lunes, por supuesto, no tenemos programa. Nos vamos a reencontrar el próximo martes. Les mando un gran abrazo. Que tengan un muy feliz fin de año. Y nosotros volvemos con toda la carga acá en Nuevas Voces el próximo martes, en este año 2024 que se viene lleno de desafíos. Que estén bien, un gran abrazo y ya estaremos conversando la próxima semana. Buen fin de semana.